Hola, mi nombre es Gabriel Federico. Bueno, estoy haciendo otro intento. El primero se cortó la transmisión, no sé qué pasó. Estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, desde el Centro Camino a Musicoterapia, un centro que dirijo desde hace casi 21 años. Antes de comenzar quería agradecerle a Lorena Medina, presidenta de Magma Strings, una empresa que fabrica cuerdas increíbles de las cuales muchos de los que trabajamos con instrumentos musicales nos nutrimos. También ella es directora de CAFIM, de la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales, y es la responsable de Make Music Argentina, quien de alguna manera eh, gestionó o organizó todo este movimiento en nuestro país. Eh, la Fundación NAM, que es una organización que apoya de manera activa a los emprendimientos musicales, a la investigación científica y filantrópica en servicios y programas donde la música es el eje central. Y bueno, y obviamente al Make Music Day, que organizan en todo el mundo conciertos en esta semana. Y como les decía antes, especialmente al Make Music Day Argentina. Así que bueno, espero estar a la altura de este Facebook Live, a la altura de lo que me solicitaron y bueno, ofrecí de alguna manera para mostrar cómo utilizamos la música, aquellos que no nos subimos arriba a un escenario para mostrar lo que hacemos. Así que bueno, voy a hablar de musicoterapia y discapacidad. Si bien la musicoterapia y la discapacidad siempre estuvieron muy relacionadas, porque el abordaje musicoterapéutico hace de alguna manera surge para atender a personas con discapacidad hace más de 50 años, me gustaría tal vez dividir un poco estas dos grandes áreas. Por un lado, diríamos que la musicoterapia es una profesión universitaria, académica, que depende en la Argentina de lo que es del Ministerio de Salud, ¿sí? Y esto nos pone en un lugar a los musicoterapeutas de una responsabilidad muy grande. Eh, Diríamos que vamos a utilizar a la música en toda nuestra dimensión, así sonora, para ayudar a mejorar la salud, la calidad de vida de las personas. Eh, Diríamos que la musicoterapia es funcional, sistemática, ¿sí? Y lo más importante es que tiene bases científicas y es académica. Ahora, por el otro lado, cuando hablamos del mundo de la discapacidad, tenemos que pensar en que la discapacidad es una condición que afecta de alguna manera a la persona de una forma que puede ser transitoria o permanente, afectándola desde lo mental, lo físico, lo visceral, lo sensorial, lo intelectual. Y sobre todo lo que sí me gustaría aclarar es que el término de persona con discapacidad está muy ligado a el concepto de persona o el concepto que utilizamos de persona dentro de las sesiones de musicoterapia. ¿Por qué? Digo porque la persona es la que de alguna manera se conecta con la música, con la experiencia musical. Cuando la persona tiene alguna discapacidad, estamos hablando de que tal vez necesite algún tipo de facilitación, algún tipo de adaptación que permita de alguna manera acceder a esta experiencia musical. Muchas veces tenemos pacientes que tal vez tienen una enorme dificultad en sus movimientos y les es muy difícil tocar por sí mismos un instrumento musical o realizar alguna actividad musical. Y esto lo que, diríamos, lo que nos lleva es de alguna manera a tener que hacer
algún tipo de propuesta para que esta persona pueda atravesar la experiencia musical de una manera más íntegra. A ver, para dejarlo más claro, la música es una herramienta para los musicoterapeutas, es un medio de expresión artístico, ¿sí?, para los músicos, y diríamos que para los profesores de música es un objeto de estudio. Entonces, como herramienta, nosotros lo que vamos a buscar es construir algún tipo de experiencia musical con la persona que tiene alguna discapacidad. Yo lo que tenía ganas de comentar era un poco, contarles en las distintas áreas en las que trabajo, en las que trabajamos acá en el centro, donde trabajamos el abordaje con la experiencia musical. Por ejemplo, voy a comentarles primero qué es el trabajo con los bebés que tienen necesidades especiales, cómo o en qué consiste el trabajo con los niños con discapacidad, qué pasa con los adolescentes o con los adultos jóvenes en relación a la música. Estas áreas son áreas que nosotros abordamos y trabajamos acá en el centro en Buenos Aires. Entonces, empezando con el trabajo con los bebés, lo que les podría contar es que principalmente un bebé que presenta algún tipo de necesidad especial va a tener que recibir una asistencia pensando en el momento actual, pensando en lo que podría llegar a suceder, porque todavía tal vez no se ha manifestado esta discapacidad. Por eso hablamos de una necesidad especial en el caso de los bebés. El bebé viene junto con su mamá, con su papá, a las sesiones, y se producen, diríamos, 4 vertientes que se ponen en juego en nuestras sesiones. Por un lado está esta necesidad especial que tiene el bebé, donde tal vez no sabemos lo que tiene, pero algo tiene, o tal vez sí. Por ejemplo, un bebé que tiene síndrome de Down tiene rasgos característicos y muy específicos para que uno con solo verlo se da cuenta. Pero hay otros diagnósticos que todavía no pueden darse o no pueden confirmarse porque todavía no se manifestó la discapacidad en este pequeño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por un lado tenemos eso, por el otro lado tenemos lo que le pasa a los papás con eso que trae su bebé. También tenemos un vínculo que deviene a partir de esta situación y que tiene sus particularidades. Un bebé que tiene alguna necesidad especial es un bebé diferente al bebé que están esperando sus papás. Entonces se produce un tipo de relación tal vez teñida por la angustia, y lo que vamos a buscar en las sesiones de musicoterapia es trabajar sobre eso, poder ayudar a que los papás los vean a sus hijos con otros ojos, que en el momento en que hagamos la actividad musical podamos estimular al bebé sin importarnos si tiene o no algo. De alguna manera esto les permite a los padres acercarse a sus hijos y utilizar, como les decía antes, a la música como una herramienta. La música va a ser un medio, va a ser un puente de conexión a través del cual los papás se van a acercar más a sus bebés. Por otro lado, vamos a poder ir acompañándolos en este proceso mientras va surgiendo su característica particular, que puede o no tener alguna discapacidad o manifestarse de manera más intensa. Cuando hablamos del abordaje con los bebés, tenemos que estar pensando siempre en un abordaje centrado en la familia. Entonces, como les decía antes, de estas 3 vertientes que les hablaba, se suma una cuarta, que es la gran incógnita, ¿no? Esto de no saber qué es lo que va a pasar.
Entonces, teniendo esto presente, de alguna manera vamos a pensar y planificar estrategias musicales, actividades musicales que de alguna manera ayuden a minimizar el impacto emocional, ¿sí? El impacto que le genera a los padres saber que su hijo es diferente a aquel que estaban esperando. Distinto es lo que sucede cuando estamos hablando de un niño con discapacidad, porque el niño presenta otros tipos de características, otro tipo de interés, y también muchas veces nos presenta alguna versión de ellos, si están con sus padres o si están solos. Entonces lo que vamos a buscar en el abordaje con los niños es que trabajemos sobre diferentes objetivos. Primero haremos un análisis profundo acerca de cuáles son las necesidades principales que tienen estos niños, y a partir de allí vamos a plantear estrategias musicales que nos permitan trabajar sobre el área en la cual tengan algún déficit. Por ejemplo, si tienen un déficit a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel social, lo que vamos a buscar es que por medio de las interacciones puedan ir mejorando estas condiciones. Es decir, si tienen problemas de memoria, problemas de atención, problemas de concentración, bueno, trabajaremos con canciones en el aprendizaje de diferentes canciones, de letras de canciones, de melodías, de ejecución de instrumentos musicales en secuencias rítmicas. Vamos a ir haciendo como un traje a medida para cada uno de estos niños en función de las necesidades que presenten. Y acá vamos a hablar brevemente sobre lo que son las adaptaciones musicales que permiten de alguna manera ayudar a que el niño tenga una experiencia musical más productiva, más provechosa de alguna manera, por así decirlo. Por ejemplo, si tiene alguna dificultad física por la cual no puede ejecutar algún tipo de instrumento, bueno, buscaremos la forma de que ese instrumento tenga una adaptación. Si el problema está en agarrar una baqueta, buscaremos un engrosador, alguna adaptación para que la pueda sujetar y que no se le caiga. Si tenemos que facilitar un movimiento para mejorar la postura, veremos si hacen falta algunos accesorios, algunas adaptaciones, ya sean corporales, ya sean visuales, sensoriales. Vamos a tener que ir, como les decía antes, viendo como si fuera un traje a medida, algo que le permita al niño poder transitar esta experiencia musical de una manera activa. Si bien la musicoterapia la podemos pensar desde dos tipos de enfoques: un enfoque receptivo, ¿sí?, donde la persona recibe un estímulo sonoro musical y a partir de ahí trabajamos algunos aspectos, o bien un enfoque activo donde la persona ejecuta, ¿sí? Estamos hablando de una experiencia de ejecución que puede ser desde cantar, desde tocar instrumentos, desde el crear música, componer, utilizar los instrumentos como elementos y a partir de allí construir diferentes tipos de historias. Recuerden que estamos hablando del abordaje con niños, entonces el niño lo que necesita es tener algo que lo convoque, ¿sí? Es muy importante esto, y la música es convocante por sí misma. La música ayuda a regular los estados emocionales tanto de los adultos como de los niños. El tema es saber utilizar una música más adecuada para el niño con el que estamos trabajando. Si nosotros estamos trabajando con un niño que tiene dificultades de movimiento, podríamos pensar en enlentecer el tempo musical para que la música se acomode
al tiempo interno de este niño. Y esto va a ayudar a que él tenga un movimiento un poco más preciso que si trabajamos con lo que sería la música grabada. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un niño que le cuesta seguir a través de la audición una música editada, una música grabada, nosotros nos vamos a dar cuenta que la música grabada siempre tiene el mismo ritmo, siempre es igual. En cambio, cuando estamos haciendo un abordaje musicoterapéutico con estos niños, la música puede ser un poquito más lenta, ¿sí? Puede variar en intensidad. Nosotros vamos a manipular la música para ayudar a que los niños tengan una experiencia musical mucho más acorde a su condición, diríamos, o a su realidad. La otra área que me gustaría comentar en relación al tema de la discapacidad y el abordaje musical es el trabajo quizás con adultos jóvenes o con adolescentes. El trabajo con adolescentes está de alguna manera muy ligado a la experiencia de la adolescencia. Y cuando hablamos de adolescencia estamos hablando de una situación de crisis. Y esto es indistinto si el niño que deja de ser niño y pasa a ser adolescente tiene o no alguna discapacidad. Todas las personas en la adolescencia pasan por una instancia de cambio hormonal que les generan diferentes sensaciones en su cuerpo, diferentes percepciones, diferentes, diríamos, emociones. Y esto va de alguna manera a hacer que este ya no niño, diríamos, que se aleja de la niñez y se empieza a acercar a la adultez, tenga cambios. Y estos cambios se dan en niños que no tienen ninguna discapacidad y en niños que tienen diagnósticos de autismo, de parálisis cerebral. Los impulsos, las emociones, los impulsos sexuales que tienen los niños cuando entran en la adolescencia son comunes para todos. El tema es que nosotros, los adultos, de alguna manera, diríamos, no sabemos bien cómo manejarlos, entonces nos tenemos que entrenar en ello. Todos estos cambios que se producen en la crisis de la adolescencia son cuestiones que tienen que ver con lo corporal. El cuerpo cambia muy rápido y tanto le cambia a uno que no puede caminar como al que puede caminar. Crecen, ¿sí? Tienen otras dimensiones corporales, el cuerpo cambia en muy poco tiempo y todo esto genera muchas situaciones y sensaciones nuevas. El trabajo con un grupo de adolescentes es muy interesante cuando podemos entender el momento en el que están necesitando y el que están atravesando para poder hacer un abordaje musical. Más que nada el trabajo sí tenemos que ver muy bien si necesitan hacer un abordaje individual o si les conviene estar en un grupo de pares donde haya otras personas de la misma edad a las cuales les pasa lo mismo. Y en el caso del adulto joven, el adulto joven, que son los adultos jóvenes los que trabajamos acá en nuestro centro, cuando tienen alguna discapacidad nos encontramos con situaciones muy particulares. Por lo menos para nosotros el trabajo con el adulto joven tiene que cumplir ciertos requisitos. A nosotros no nos importa si la persona puede cantar, si puede tocar un instrumento, si puede seguir un ritmo. Realmente eso no importa. Lo que sí importa es que sienta la música, pero hay una cosa que es muy importante y que define si podemos trabajar en grupo con este joven o no. Lo que lo define es si este joven puede participar de una actividad en grupo sin agredirse a sí mismo y sin agredir a los demás. El resto lo vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a buscar adaptaciones
para que pueda tocar los instrumentos, que pueda participar en el grupo, porque si hay algo que le sucede a los adultos jóvenes es que una vez que terminan con su etapa de la escuela, ¿sí? Su etapa de la escuela especial, de sus centros de rehabilitación, se quedan sin espacios en donde poder participar con otros. Y acá la música es un espacio, ¿sí? La música crea un espacio en donde pueden desarrollar y desplegarse de manera libre, sentirse parte de una comunidad, de un grupo musical, aunque toquen un instrumento, pero lo que vamos a buscar es que ese instrumento tenga una participación activa. Nosotros tenemos en nuestro centro niños y jóvenes que tienen muy poco movimiento, diríamos, están muy limitados dentro de lo que es las posibilidades físicas para la ejecución, para el movimiento, pero eso no quiere decir que no puedan bailar siendo asistidos por alguien, que no puedan tocar algún instrumento con alguna adaptación, con alguna asistencia, o que no puedan participar de una actividad grupal. Creo que la música une, la música expresa emociones, la música está ligada desde siempre a nivel emocional con todas las experiencias del ser humano. Así que de alguna manera, bueno, este era un pantallazo general acerca de lo que es la musicoterapia y el abordaje con personas con discapacidad. Realmente agradezco a los que están escribiéndome mensajes, los que están dándole like a esta charla. Lo que sí les quiero pedir es que si les gustó este Facebook Live, que lo compartan con aquellas personas que les puedan interesar estos temas, porque las personas que tienen en su familia algún miembro o algún conocido con alguna discapacidad, muchas veces no saben que hay actividades musicales que pueden ser compatibles con ellos y que seguramente les van a beneficiar enormemente. Con esto quería despedirme y bueno, invitarlos a que si les gustó que sigan la página y por supuesto vernos en cualquier momento, ¿sí? Muchísimas gracias y por supuesto que si hay alguna duda, alguna consulta que quisieran hacer, me pueden escribir a través de la página que con muchísimo gusto les voy a responder. Hasta otro momento. Chau, chau.